En el barrio obrero de Vallecas, al sureste de Madrid, entre talleres viejos y bloques de ladrillo, vivía Carlos Morales, un joven mecánico conocido por su silencio, su humildad y una extraña habilidad. Podía escuchar lo que ningún otro oído distinguía en un motor. Desde pequeño, Carlos había demostrado una conexión especial con las máquinas. Mientras otros niños jugaban al fútbol en la plaza, él se quedaba junto a su padre, don Eduardo, en el pequeño taller familiar. «El motor habla, hijo», le decía su padre con voz ronca, «pero hay que aprender a escucharlo». Y Carlos aprendió. A los 12 años ya desmontaba y montaba motores sin ayuda. Pero lo que sorprendía a todos era su oído. Bastaba con que escuchara el ruido de un coche al pasar para decir qué tenía mal. Su abuelo Joaquín, que había trabajado en equipos de rally en su juventud, fue el primero en notar que aquello no era solo talento, era un don. Mientras otros chicos coleccionaban cromos, Carlos se pasaba las tardes en el taller con su abuelo, aprendiendo sobre combustión, resonancia mecánica y termodinámica. Joaquín solía decirle, «Un motor es como una orquesta. Si algo suena mal es que hay un instrumento desafinado». A los 15, Carlos podía reparar motores con los ojos cerrados. A los 17 venían agricultores de pueblos cercanos solo para que el chico que escucha revisara sus tractores. Pero Vallecas, por mucho que lo amara, se le quedaba pequeño. Él soñaba con más. Pasaba horas leyendo libros de ingeniería que encontraba en mercadillos y bibliotecas públicas. En las noches sin luz, estudiaba a la luz de una linterna. Su madre lo encontraba dormido sobre los diagramas de motores, con el lápiz aún en la mano. A los 19 años, con apenas 600 euros ahorrados y una mochila llena de herramientas, alquiló un pequeño local en un polígono industrial de San Blas. El sitio era humilde. Suelo de cemento agrietado, tubos fluorescentes que parpadeaban y herramientas compradas de segunda mano. Pero para Carlos era un templo. Así nació Taller Morales. Al principio apenas tenía clientes, pero poco a poco se fue corriendo la voz. Taxistas, repartidores y vecinos de toda la zona empezaron a llevarle sus coches. «Hay un chaval que lo arregla todo», decían. Lo llamaban el mecánico que escucha. Carlos no solo reparaba. Inventaba herramientas con piezas de electrodomésticos viejos, diseñaba métodos propios de diagnóstico usando sonidos, vibraciones y su intuición. Donde otros confiaban solo en ordenadores, él confiaba en sus sentidos y en su experiencia. Pero a pesar de su creciente fama en los barrios obreros, seguía siendo invisible para los grandes concesionarios y marcas de lujo. Hasta que, un martes cualquiera, todo cambió. Aquel día, Carlos terminaba de revisar un viejo Peugeot cuando escuchó algo diferente. A lo lejos, entre el ruido del tráfico, se acercaba un Ferrari. Su oído lo detectó antes de verlo. Había un fallo sutil, una vibración fuera de lugar, una nota desafinada en medio de una sinfonía. Era un Ferrari F8 Tributo, rojo brillante, que pasaba lentamente frente a su taller. Aunque no podía ver al conductor, Carlos lo reconoció al instante. Su corazón se aceleró. ¿Un Ferrari en San Blas? En el barrio de Salamanca, mientras tanto, el dueño de ese coche, Álvaro Ortega, un exitoso empresario del sector tecnológico, estaba furioso. Había comprado el Ferrari hacía apenas unos meses, pero desde el principio notó un fallo extraño en el motor. Lo había llevado ya 3 veces al concesionario oficial en la Castellana, pero nadie lograba solucionarlo. Álvaro era un hombre de éxito, acostumbrado a que todo funcionara a la perfección. Para él, el coche no era solo un vehículo, era una extensión de su imagen. Cuando el concesionario propuso reemplazar el motor completo, algo en él se rompió. Casi 100.000 euros y 3 meses de espera. Era inadmisible. Un sábado por la tarde, en una gasolinera cerca de Ventas, Álvaro paró a repostar. Estaba al teléfono, molesto, cuando Carlos, que acababa de entregar un coche a un cliente, reconoció el sonido, se acercó con respeto. «Disculpe, señor», dijo. «Su Ferrari tiene un desequilibrio armónico en la cámara de admisión. Está afectando la combustión de los cilindros 3 y 6. Álvaro lo miró de arriba abajo. Vio su mono manchado, su acento castizo, su furgoneta antigua con el nombre del taller pintado a mano. Luego rió. «¿Y tú cómo sabes eso? ¿Lo has estudiado en la Universidad Ferrari?» 2 técnicos del concesionario que estaban recogiendo otro vehículo se acercaron con una sonrisa burlona. Uno de ellos murmuró: «Estos mecánicos de barrio se creen ingenieros por ver vídeos en internet». Carlos no respondió. Solo dejó su tarjeta sobre el parabrisas del Ferrari y se marchó en silencio. Álvaro ni siquiera la miró. Las semanas siguientes fueron un calvario para Álvaro Ortega.
Cada vez que recogía su Ferrari del concesionario, el fallo volvía a aparecer. Los técnicos decían que ya habían probado todo: sensores, recalibraciones, ajustes de software. Nada funcionaba. Y ahora la propuesta era clara: cambiar el motor entero. Pero esa solución era lenta, costosa y no garantizaba el éxito. Además, Álvaro tenía una reunión crucial con inversores italianos en pocos días, y el coche era parte esencial de su imagen. Estaba desesperado. Fue entonces cuando su asistente personal, Clara, le recordó algo. «Señor Ortega, ¿recuerda a aquel chico del taller en ventas? Me fijé que dejó esto en su coche», dijo, extendiéndole una tarjeta algo arrugada. Álvaro la miró con escepticismo. «Taller Morales. Diagnóstico preciso». Dudó unos segundos, luego suspiró. «Llámale, a ver qué tiene que decir». Esa misma tarde, el Ferrari F8 Tributo rojo entraba en el pequeño taller de San Blas. Nunca antes un coche así había pisado ese lugar. Varios vecinos se acercaron a mirar desde la acera. Carlos, con la misma calma de siempre, lo recibió como si fuera cualquier otro coche. Álvaro entró con los brazos cruzados y expresión de duda. El ambiente le resultaba casi ofensivo. Sin café, sin mármol, sin música ambiente. Solo olor a aceite, herramientas antiguas y el zumbido de un ventilador. «Tienes 2 días», dijo seco, «pero si le haces un rasguño a este coche». «No se preocupe, señor», respondió Carlos con serenidad. «Lo trataré como si fuera mío». Carlos no encendió el motor enseguida. Caminó alrededor del coche como quien observa una escultura. Luego apoyó su estetoscopio casero sobre el capó, cerró los ojos y escuchó. Sentía las vibraciones, los ecos, los silencios. Pasó horas analizando. Escribía en una libreta vieja, dibujaba ondas, anotaba frecuencias, comprobó piezas, midió temperaturas, comparó datos. Usó aparatos que él mismo había construido con componentes reciclados. Donde los ordenadores de última generación no veían nada, Carlos encontraba pistas. Su diagnóstico fue claro: un desequilibrio armónico provocado por la interacción de ciertos materiales a temperaturas específicas. Un fallo físico, no electrónico, invisible para las herramientas digitales. Trabajó toda la noche. Durmió apenas 2 horas en una colchoneta en la trastienda. Al día siguiente diseñó una solución con ajustes milimétricos. Fabricó piezas a mano. Utilizó principios que su abuelo le había enseñado con tractores y coches antiguos. Lo complejo explicado con sencillez. A las 7 de la mañana del segundo día giró la llave. El motor rugió. Pero esta vez sonaba distinto. Sonaba limpio, armónico, como una melodía bien afinada. Llamó a Álvaro. «Su coche está listo». El empresario llegó escéptico, con las gafas de sol puestas y cara de pocos amigos, pero cuando arrancó el motor, algo en él cambió. Incluso con su oído poco entrenado, notó la diferencia. No era solo que el motor funcionaba, era que sonaba mejor que nunca. Salió a dar una vuelta por el barrio. Aceleró, frenó, cambió de marchas, y todo respondía con una precisión nueva. Al regresar, miró a Carlos con una mezcla de incredulidad y respeto. «¿Qué demonios has hecho?». Carlos le explicó con palabras simples. Habló de resonancia, de vibraciones, de ajustes manuales. Álvaro apenas entendió los conceptos, pero comprendió algo más importante. Ese joven sabía lo que hacía. Cuando recibió la factura, Álvaro frunció el ceño. «Esto es muy poco. ¿Estás seguro?». «Sí, es mi tarifa habitual. El valor del trabajo no cambia porque el coche sea caro». Álvaro se marchaba cuando recibió una llamada urgente. Sus inversores italianos acababan de aterrizar en Madrid. La reunión era en menos de 1 hora y la M30 estaba colapsada por un accidente. Si no llegaba a tiempo, el acuerdo multimillonario podría venirse abajo. «No tengo cómo cruzar la ciudad en media hora», dijo frustrado. Carlos, sin dudar, respondió. «Conozco una ruta por Vicálvaro. Curvas pero sin tráfico. Y ahora su coche está listo para cualquier desafío». Álvaro dudó, pero no tenía opción. Tomó la ruta alternativa. El Ferrari se movía como nunca. Cada curva era una danza. Cada aceleración, una explosión controlada. Parecía volar. Al llegar al edificio de oficinas en Asca, los inversores italianos salían justo del coche que los traía. Uno de ellos, un hombre elegante de mediana edad llamado Matteo Ferraro, se detuvo al oír el motor. «¿Ese F8 es suyo?», preguntó. «Sí»,
respondió Álvaro, aún jadeando un poco. Suena diferente. Mejor que los que tenemos en fábrica. Mateo se acercó con curiosidad. Observó el coche, escuchó el motor. ¿Quién trabajó este motor? Álvaro señaló al fondo donde Carlos acababa de llegar con su vieja furgoneta. Ese chico. Tiene un taller en San Blas. Mateo levantó las cejas. Necesito hablar con él ahora mismo. La misma tarde, el pequeño taller Morales recibió la visita más inesperada de su historia. Una furgoneta negra aparcó frente al local, y de ella bajaron 3 hombres trajeados. Uno de ellos era Mateo Ferraro, director técnico de Ferrari Europa. A su lado, 2 ingenieros con portapapeles y caras serias. Carlos, con las manos aún manchadas de aceite, salió sorprendido. ¿Carlos Morales?, preguntó Mateo con acento italiano. Sí, soy yo. He venido personalmente a entender cómo ha conseguido usted algo que nuestro equipo en Maranello lleva meses intentando resolver sin éxito. Carlos se quedó en silencio. Nunca había imaginado algo así. Respiró hondo. Los invitó a pasar al taller. El contraste no podía ser mayor. Aquellos ingenieros acostumbrados a laboratorios clínicos ahora se encontraban en un garaje con herramientas colgando de clavos, paredes desconchadas y olor a gasolina. No tengo ordenadores de última generación, advirtió Carlos, pero puedo explicarles lo que hice. Mateo asintió. Carlos fue al grano. Usó palabras sencillas pero claras. Dibujó en un cartón, mostró piezas, explicó conceptos con ejemplos prácticos. Habló de la resonancia mecánica, de la interacción térmica y de cómo diseñó una solución artesanal. Los ingenieros comenzaron a hacer preguntas técnicas. Carlos respondía con calma, sin titubeos. Incluso improvisó un pequeño esquema de frecuencias con tiza en una tabla pintada. Mateo no paraba de sonreír. «Esto es extraordinario», dijo al final. «Ha logrado algo que ni siquiera nuestros sensores detectaban». Esa misma noche organizaron una videollamada con la sede central de Ferrari en Italia. En la pantalla, varios ingenieros de alto nivel, uno de ellos con un traductor. Carlos, en su taller de barrio, con un ventilador ruidoso de fondo, volvió a explicar su método. «¿Dónde estudió usted?», preguntó uno de los italianos. «En ningún sitio oficial», respondió Carlos con honestidad. «Aprendí en el taller de mi padre, leyendo libros y escuchando motores». Hubo un silencio largo, pero esta vez no era por duda, sino por respeto. Uno de los ingenieros dijo en italiano, con el traductor repitiendo: «Su solución podría redefinir la calibración armónica en todos nuestros modelos». Poco después, Ferrari le envió una carta oficial. Querían llevárselo a Italia, ofrecerle un puesto como consultor senior, un salario de 6 cifras, casa, coche y un laboratorio propio. Carlos no sabía qué responder. Era el sueño de cualquier ingeniero del mundo, pero también sentía un nudo en el estómago. ¿Y su gente? ¿Su barrio? ¿Su familia? ¿Sus alumnos? Sí, porque Carlos ya no trabajaba solo. Desde hacía unos meses había empezado a enseñar. Jóvenes del barrio venían por las tardes a aprender mecánica. Algunos ni siquiera sabían leer planos, pero escuchaban como él. Tenían talento, solo necesitaban una oportunidad. Mientras tanto, la noticia del mecánico de San Blas que arregló lo que Ferrari no pudo, corría como la pólvora. Las redes sociales, los medios especializados, los canales de YouTube, todos querían conocer a Carlos. Y en el otro extremo de la historia, alguien comenzaba a sentir las consecuencias. Tomás Ríos, gerente del concesionario Ferrari en Madrid. Fue el mismo que se burló de Carlos en la gasolinera, que dijo que esos mecánicos de barrio solo ven vídeos de YouTube. Ahora su nombre salía en informes internos que analizaban por qué habían fallado tantas veces en detectar un fallo que un joven sin estudios arregló con una caja de herramientas básica. Tomás fue llamado a la central. Le preguntaron cómo fue posible que no solo ignorara el diagnóstico correcto, sino que ridiculizara al responsable. Lo suspendieron de inmediato. Días después apareció en el taller de Carlos, sin traje, con cara de cansancio. «He venido a pedirte perdón», dijo con voz baja. «Me equivoqué. Fui prepotente y te desprecié sin conocerte». Carlos lo miró en silencio. Podía haberlo humillado. Podía haberle cerrado la puerta, pero no lo hizo. «Aquí todos aprendemos», respondió tendiéndole la mano. «Si quieres volver a empezar, puedes quedarte. No como gerente, como aprendiz». Tomás tragó saliva. Asintió con humildad. «Gracias, acepto».
La escena fue presenciada por varios jóvenes que estaban allí ese día. Uno de ellos, un chico llamado Iván, comentó en voz baja: «Este sitio es distinto». Carlos sonrió. «Aquí no importa tu currículum, importa lo que escuchas». La historia siguió creciendo. Llegaban cartas, donaciones, propuestas para abrir sucursales. Una marca japonesa quiso comprar el taller. Un político del ayuntamiento intentó usar su imagen para su campaña. Carlos rechazó todo. «No quiero convertirme en producto», dijo. Mateo volvió a visitarlo, esta vez con un contrato. Ferrari aceptaba que Carlos continuara viviendo en Madrid, colaborando como consultor externo, viajando solo cuando quisiera, trabajando en lo que él eligiera. Carlos aceptó, pero con una condición. «Quiero abrir una escuela técnica gratuita para los jóvenes de mi barrio». Mateo estrechó su mano. «Cuenta con nuestro apoyo». 6 meses después, el taller Morales ya no era simplemente un lugar donde se arreglaban coches. Se había convertido en un centro de formación, de esperanza, de segundas oportunidades. Un lugar donde el aceite y el conocimiento convivían en armonía. Carlos no se compró un coche deportivo, ni se mudó a La Moraleja. Con su primer pago como consultor de Ferrari, amplió el taller, compró herramientas modernas, pintó las paredes con ayuda de los vecinos y construyó una pequeña aula en la parte trasera. Allí impartía clases a jóvenes del barrio. Chicos y chicas que habían abandonado el instituto, que nunca habían tocado un motor, pero que escuchaban con atención cada palabra de Carlos. «Un motor no es solo ruido», decía. «Es una conversación. Hay que aprender a escucharla». Los alumnos no solo aprendían mecánica. Aprendían a confiar en sí mismos, a respetar los procesos, a valorar el trabajo bien hecho. Algunos ya ayudaban con reparaciones reales, otros creaban herramientas propias con piezas recicladas. El boca a boca atrajo aún más atención. Universidades técnicas pidieron colaborar. Empresas donaron material. Álvaro Ortega, el empresario del Ferrari, creó una beca para jóvenes mecánicos de barrios obreros, en honor a Carlos. «Gracias a él entendí que el verdadero talento no siempre tiene diploma», dijo en una entrevista televisiva. Pero el momento más especial llegó con una invitación formal desde Maranello. Ferrari quería homenajear a Carlos en su sede central. Querían agradecer su contribución al avance de la ingeniería automotriz. El nuevo modelo de Ferrari integraría su solución armónica con su nombre incluido en los créditos técnicos. Carlos viajó a Italia con sus padres, su hermana y su antiguo profesor de tecnología del instituto. Su padre, don Eduardo, emocionado, veía cumplido un sueño que nunca se atrevió a imaginar. En el auditorio de Ferrari, rodeado de ingenieros, diseñadores y ejecutivos, Carlos subió al escenario con un traje prestado, el pelo bien peinado pero los zapatos de siempre. Habló con sencillez. «No soy ingeniero. Aprendí en un taller pequeño, con las manos sucias y las orejas abiertas. Pero sé que si uno escucha, aprende. Y si aprende, puede mejorar cualquier cosa». El auditorio aplaudió de pie. A su regreso a Madrid, Carlos anunció algo más grande. La apertura de una escuela técnica gratuita en Vallecas, con apoyo de Ferrari y varias empresas españolas. Se llamaría Escuela Técnica Joaquín Morales, en honor a su abuelo. La escuela comenzó en un local modesto, pero con grandes ideas. No pedía notas ni currículums, solo ganas. Allí enseñaban no solo a arreglar motores, sino a entender cómo funcionan, por qué fallan y cómo pensar soluciones sin depender siempre de tecnología cara. Carlos también invitó a Tomás, el exgerente de Ferrari, a dar clases teóricas. El mismo hombre que un día lo humilló, ahora enseñaba a jóvenes cómo leer planos y entender la electrónica de los coches de alta gama. «Yo también estoy aprendiendo de nuevo», repetía Tomás. Pero esta vez, con los oídos abiertos. La historia de Carlos se hizo viral. Apareció en documentales, fue invitado a conferencias y varias escuelas técnicas de España comenzaron a utilizar su caso como ejemplo de innovación desde abajo. Pero él no cambió. Seguía llegando al taller a las 8, tomaba café en vaso de cristal, encendía la radio de siempre y saludaba a cada cliente con una sonrisa. Un viernes por la tarde, mientras ayudaba a un alumno a revisar un SEAT 124 antiguo, Carlos se detuvo y le dijo: «Cierra los ojos, escucha. ¿Notas eso?». El chaval de apenas 17 años inclinó la cabeza, se concentró y respondió: «Sí. Parece que la válvula de escape no cierra bien». Carlos sonrió como un padre orgulloso. «Eso es. Lo tienes». Detrás de ellos, colgada en la pared del taller, había una frase escrita a mano. «La genialidad no depende del sitio donde naces, sino de cómo miras y escuchas el mundo que te rodea».
Y esa era, en el fondo, la verdadera lección. Carlos Morales no solo arreglaba coches, arreglaba expectativas, daba sentido a vidas que otros daban por perdidas, y lo hacía sin alardes, con humildad, con pasión, como había aprendido desde niño, con las manos firmes, el oído atento y el corazón limpio. ¿Alguna vez alguien te subestimó? ¿Te dijeron que no eras suficiente por no tener un título, por tu barrio o tu acento? Carlos demuestra que el talento verdadero no se esconde. Tarde o temprano, brilla. Déjanos tu comentario si esta historia te tocó. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Conoces a alguien como Carlos? Y no olvides seguir nuestro canal. Muy pronto, más historias reales que te harán creer en lo imposible.